Buenas noches, pastor. Buenas noches. Acá estamos para hacerle una entrevista sobre la biografía de su vida para la escuela MEC del segundo nivel. Queríamos hacerle unas preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es su nombre completo? Una de sus preguntas. Mi nombre completo es Ader Alberto Ariza Ariza. Otra de las preguntas sería su fecha de nacimiento, su lugar. La fecha de nacimiento mía es 20 de enero de 1972 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Nombre de sus padres. Mis padres se llaman, mi mamá se llama Rosa María Ariza Eyes y mi papá se llama Demetrio Ariza Ramos, mi papá. Sí. ¿Y nos podría compartir algún recuerdo que tiene de la niñez con su papá, su mamá? Bueno, recuerdos de niñez así que me haya quedado, son tantos, pero yo creo que una de las cosas que más me marcó a mí en la infancia era que la crianza, ya que fui criado en mi papá, o sea, en el hogar de mis padres, pero también mi abuelita. Siempre me llevaban para allá, para su barrio, ya para el barrio La Esperanza, allá en Cartagena de Indias, y nosotros vivíamos en el barrio Socorro. Y gran parte de mi tiempo, o sea, de la adolescencia, por así decirlo, fui criado por mis abuelos, Y bueno, ahí estábamos siempre recordando eso y siempre fueron una parte muy hermosa, por lo menos de esa parte. Abuelitos que siempre al nieto lo consentían en todo. Eso es ley, eso es ley, ¿no? Así es. ¿Cómo se conforma su familia acá en Argentina? Para que sepamos todos los hermanos de la iglesia y todo el grupo. Dale. Bueno, mi familia acá en Argentina hoy está constituida por mi esposa, la pastora Erika, mis dos hijos, Eli Alberto Aarón y Hepzibah Rosa María. Esa es la familia que Dios, gracias a Dios, pues tenemos acá en Argentina, constituida como familia. Amén. ¿Y hermanos, hermanas, cuántos tienen, cuántos hermanos? Nosotros somos una familia de 3 hermanos. Nosotros somos una familia de 3 hermanos. Mi hermano mayor, que se llama Demetrio Emilio Ariza Ariza. Mi hermanita, la del medio, que se llama Indira Minerva Ariza Ariza. Y yo, que soy el más pequeño de todos. Y bueno, ya mi nombre ya se lo sabe. Ya lo sabemos. ¿Y tienen estudios universitarios, secundarios, todo? Allá también es secundario, como acá, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues allá las escuelas son siempre, por lo menos gracias a Dios, la escuela primaria, la secundaria. Recuerdo que la primaria la estudié en un colegio que se llama, porque ahí está todavía. Le decíamos el techo rojo al colegio. El techo rojo. Lo pintaban de rojo al techo y por eso le decíamos el techo rojo. Pero la escuela se llamaba Emiliano Alcalá Romero, se llamaba la escuela primaria. La primaria. Ya. Ahí cursamos la escuela primaria hasta quinto elemental, o sea, de primero a quinto elemental se cursa ya. Y la escuela secundaria, por esas cosas de la vida, sí me tocó hacerlas en varias instituciones, varios colegios, porque el niñito era bastante intenso. Y a veces no lo soportaban en una y entonces gran parte de mi escuela la hice, me acuerdo que la hice en el Colegio Militar Abolsure, también la hice en el Colegio Militar Clasimar, se llamaba, y siempre mis papás tendieron a meterme en escuelas militares puesto que para ver si ajustaban al niño, pero no había caso, no había caso. El niñito estaba bastante, y entonces recuerdo yo que estudié en el Abolsure, en el Clasimar,
después me pusieron en el Real Cartagena y terminé en el Real Grey. O sea que hubo Un recorrido bastante amplio. Allá son 6 años de secundaria y recorrimos, jodido, casi 5 escuelas, 6 escuelas. Su juventud, bueno, Sí. hubo lindos momentos como todos, ¿no? Sí, 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 sí. Y acá viene la que queremos meternos más, ¿no? ¿Cómo llegó a conocer al Señor? ¿Cómo llegó a los caminos del Señor? Esa historia, digámoslo así, es una historia bastante agresiva, ya que como les comentaba, te comentaba, fui criado entre mis papás y mis abuelos, ¿ya? Y yo recuerdo que mis abuelos vivían en un barrio en Cartagena de India que se llama La Esperanza, ¿ya? Y el niñito allá quería siempre resaltar y lastimosamente la junta que él tenía no era buena por ningún lado. Y como él quería resaltar, siempre la inclinación que siempre los muchachos tenían, los amigotes tenían, siempre era hacia la calle y tenían tendencias entonces a las famosas patotas, a las famosas pandillas. Y ahí comenzó una forma de vida bastante loca, digámoslo así. Te estoy hablando de cuando nosotros teníamos 12, 13 años. Y entonces mis papás, que ellos vivían en otro barrio, en el barrio El Socorro, allá en Cartagena de Indias, ellos en ver eso se trajeron a su hijo para El Socorro. ¿Sí me entiendes? Y entonces, pero ya el niñito venía con malas mañas, ya venía con tendencia a la calle. Y en el barrio Socorro lo que hizo el niñito también fue juntarse con quien no tenía que juntarse, mala junta, los famosos amigotes, los vales mías, le decíamos nosotros. Ya. Y ahí comenzó una forma de vida bastante loca, bastante agresiva. Fuimos jóvenes que teníamos inclinaciones a la droga por esto de las pandillas, por esto de la delincuencia. Cartagena en aquel tiempo, Colombia pues en aquel tiempo, en una época bastante loca, bastante caliente, digámoslo así, mucho derramamiento de sangre. Y el muchacho creció así, entre esos dos barrios. Entonces a veces nos íbamos nosotros en eso de las pandillas, nos íbamos para allá, para La Esperanza, y era un sitio una época bastante loca en Cartagena. Ya, el famoso sector El Hoyo, el famoso sector Salibón, que nosotros eran sectores caliente, que andábamos en eso. Y entonces el muchacho pues creció bastante torcidito, ya, hasta que yo me recuerdo que yo iba a los caminos del Señor como a los 20, 21 años. Llegué a los caminos del Señor y ya venía bastante golpeado por la vida, por esto de las adicciones. Sí, mucho tiempo. Mucha locura. Estoy hablándote de esto que cuando mi abuelo, me criaron allá en La Esperanza y entre esos dos barrios, ya. Y ya como andábamos en la calle, ya uno por eso del querer destacarse, entonces comenzamos con el cigarrillito, porque yo quiero ser como él, ya. Y una cosa lleva a la otra. Y por ahí dijeron que dime con quién andas y te diré con él. Eso es algo tan real, porque lastimosamente... Eso es muy cierto, ¿no? Wow, y cómo influye. Aunque uno quizás no quiera, pero siempre la influencia es algo terrible. Y entonces nosotros pues caímos en esos caminos de muerte. Hoy entiendo que la Biblia enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Y eso es algo que se cumple, o sea, algo que uno lo vive, ¿ya?
puesto que uno cree que cuando están en esos caminos de calle, de delincuencia, son los mejores, de pleito, Creamos que eran los ganadores, exacto. de winner, ¿sí me entiendes? Y pues caí en redes que no tenía que caer y más esa droga loca, ya. Toda clase de droga en Cartagena y como era un boom, el famoso boom de la marimba en Colombia, de la coca, era mejor dicho. Y entonces, yo recuerdo que yo, cuando eso que tenía 20, 21 años, yo recuerdo que una vez nosotros estábamos en un campo de softball. Allá se juega softball, béisbol, Sí, bate, eso. ya. Pero la bola es más grande. Bueno, un campo de softball allá, un deporte que se juega en Colombia. Y salió esa famosa, ahí estábamos con el poco de ministros que estaban ahí. Ya. Y salió la conversación de nuestro Señor Jesucristo. Salió la conversación de que no, que los evangélicos, esto están locos, que por ahí hay una iglesia. Y en esta locura que yo te estoy contando de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, de tanto, yo llego a un momento que yo necesito, o sea, yo estaba mal, estaba ya golpeado, ya yo respiraba, o sea, una locura, yo no tenía tabique, ya. Los pulmones a mí me fallaban, yo iba enfermo, estaba bastante deteriorado por la droga. Y tanta salida que quizás mi papá, digámoslo así, en su desespero por sacar a su hijo hacia adelante, lo llevaron a tantas cosas. Cuando yo recuerdo a mi mamá en su desespero de ver a su hijo mejor, lo llevó a tantas cosas, a curas, a brujos. Lo primero que sale es Vamos a llevarlo con el brujo, porque si por acá llueve, por allá no escampa. Entonces, ajá, y nada, uno sabe hoy que diablo no echa fuera diablo, y que eso, olvídate, eso es otra cosa. Y en ese desespero, como te cuento, en ese campo de softball, yo recuerdo que nosotros estábamos una noche ahí fumando marihuana, mejor dicho, haciendo locura, entregando cuentas de toda la delictiva que nosotros teníamos en el barrio. Como en ese tiempo yo recuerdo que el diablo sabía que yo tenía un liderazgo bien terrible. Y éramos 3 que dirigíamos una patota, un bonche como de 60, imagínate. Eso era una locura, 60 muchachitos en edades en ese tiempo me recuerdo yo que eran edades de los 14 a los 30 años. Y nosotros siendo de los más jóvenes, pero los más malos, los que destacaban. claro. Por tanta cosa que nosotros hacíamos. O sea, mucha violencia. Mucha violencia. Siempre sale en el grupo cuando uno está mal, siempre está ¿sabéis qué? El evangelista, ¿sabéis qué? Siempre está eso, ¿no? Uno, Siempre, tú sabes que, ajá. Y entre ese bonche que ahí estaba ese día, había un cristiano que estaba apartado. Estaba apartado, o sea, hoy sé que estaba apartado, pero yo en ese momento, claro, no sabía. o sea, nada que ver, si estaba ahí con nosotros y comenzó a hablar de un tal Jesucristo. Entonces nosotros como veníamos de familias tradicionales, ya, veníamos de familias tradicionales, siempre la fe de Jesucristo, de la Semana Santa, Sí. de todo, ya. Y vino esa conversación a ese momento. Y el brother que estaba ahí, yo bendigo a Freddy donde esté. Ahora está en los Estados Unidos. Gracias a Dios se volvió al cristianismo. Gracias a Dios hoy está fuerte el Freddy. Volvió. Freddy Lianzi. Pero en ese momento yo sabía que estaba apartado porque estaba entre nosotros y estaba hablando de Dios y fumando marihuana. Yo dije, ahí está. Que me está diciendo una cosa y está haciendo otra. Pero yo tenía esa necesidad, yo estaba enfermo, yo estaba casi loco ya. Y yo tenía esa necesidad.
porque a mí me habían llevado donde ustedes, a donde tú quieras, me habían llevado a brujos, a los monjes, a los curas, a la misa de liberación, de no sé qué cosa, que me sacaran, que me exorcizaran, me echaron agua, sangre, agua Por todo bendita. lugar. Y nada, y no pasaba nada. Hasta que ese hermano en ese sitio nos dijo, por ahí hay una iglesia evangélica. Ya. Y esos evangélicos que están locos, que no sé qué cosa, y un tal pastor ahí, un tal Johnny Copete, que no sé qué cosa, vamos para allá qué es lo que pasa con él. Y yo en esa locura que necesitaba de eso, yo dije, no, y allá, y quizás salgamos ganados, porque podemos atracar el que sea, porque son... Yo, bueno, vamos para ver qué pasa, vamos para ver qué pasa. Y cuando yo fui a esa iglesia, yo recuerdo que era la iglesia, la casa madre de nuestro ministerio, ¿ya? En la Consolata, a la Nueva Jerusalén Consolata. Manzanache, Lote 20, no se me olvida nunca. Ya, llegué a la iglesia de la Consolata y llegué a la iglesia y estaba en un servicio allá de enseñanza. Lo daban los martes a las 7 de la noche. Nunca se me olvida eso. Y yo entré a ese servicio y estaba enseñando el apóstol, estaba predicando el Salmo 91. Nunca se me olvida eso. Y nosotros en esto de la malicia indígena de la calle, cuando entrábamos a ciertas partes que íbamos a casetas, que íbamos a cuestiones, siempre buscábamos la pared, o sea, lo último. Claro. La pared porque por atrás no iba a venir el golpe. Ya si venía el golpe venía de frente. Esa malicia tenía uno. Y yo ese día nosotros quedamos en ir, el día anterior, el lunes, como nosotros siempre vendíamos droga viernes, sábado, domingo, y el lunes nos juntábamos en ese campo a entregar la cuenta, entregando la cuenta a nosotros, imagínate, la locura esa. Entonces ese lunes quedamos en ir el martes a la iglesia. Todos íbamos ahí según nosotros, nada más aparecieron 3. Entre esos el hermano ese que estaba apartado y 2 más. Sí, 2 más, y el resto que no. Vamos para allá. Cuando nosotros llegamos a esa iglesia, varón, yo recuerdo que estaba en esa, apegado a la pared, el apóstol estaba predicando el Salmo 91, en esa locura, en ese fuego, en esa, el que habita. Y de repente se queda quieto ese hombre y me señala. O sea, señala así al que está allá atrás. Y me señala a mí, habían como 100 hermanos. Y yo digo, ay, ¿esto qué? Y cuando me señala a mí, o sea, algo dentro de mí, varón, algo dentro de mí me dijo, sal corriendo de este sitio, sal corriendo. Y cuando yo iba para afuera me dijo el apóstol, tráiganmelo acá. Me cayeron como 10 hermanos. Venga para acá. Eso es una locura. Yo recuerdo eso, varón, y eso fue una locura. Desde ese día hasta el día de hoy, Dios ha tenido misericordia. Amén. Amén. Que tuvo que atravesar para quedar firme en los ministerios, en el camino. Yo creo que nosotros en estos caminos, cuando hay un hombre o una mujer que tiene un propósito de parte de Dios, siempre la contraparte, el enemigo nunca lo va a querer dejar, o sea, lo va a soltar tan fácil. Y más cuando son trabajadores o le hemos trabajado lo malo, ¿ya? Nunca el enemigo te va a soltar tan fácil. Y yo recuerdo que muchas veces en esto de la famosa recuperación, de salir de las drogas, ¿ya? Yo sí te digo y te reconozco que yo llegué a los caminos del Señor y al día siguiente era, el hermano, no. Era un muchacho que tenía muchos altos y bajos. Yo tenía muchas recaídas.
Y yo recuerdo que muchas veces confrontaciones literalmente contra lo malo, contra el mal, contra cosas que sobrenaturales de parte del diablo que me pasaban mal, zarandeo, reclamo. Y yo recuerdo que muchas veces yo quería salir y esto de la junta me iban a buscar. O sea, cuando yo estaba mal, que estaba queriendo llegar a los caminos del Señor, que estaba mal, después que era uno de los líderes de la banda, cuando yo caí en ese estado, que ya estaba mal, que ya estaba en las últimas, ya. Yo estoy pesando ahora casi 115 kilos. Yo pesaba en ese tiempo, yo siempre lo testifico, yo llegué a pesar casi 66 kilos a mi estatura. Yo mido 1,92. Claro. Estaba flaco, bien llevado. Y yo recuerdo que en ese tiempo una de las pruebas más duras era que yo quería salir, porque quería salir. Me presentaron a ese tal Dios, pero cuando yo quería salir, era cuando más droga me llevaban a mí a la casa. Antes les salía a buscar, ¿sí me entiendes? Cuando ya entro en ese periodo de abstinencia de un mes, de 2 meses, que no quería más, entonces era cuando cuando me separé del bonche, me separé de la cuestión, era cuando más iban a ofrecerme a la casa. Claro. A buscarme en los carros, las locas, la locura, vamos. No, yo no voy para afuera. Y eran momentos, para una de las pruebas más bravas que yo recuerdo que yo pasaba, yo me encerraba en mi cuarto. Me encerraba en el cuarto y a veces con los puchos de droga, la cuestión ahí, y hablando y diciendo, no te voy a fumar, hablándole a los paquetes de cigarros, no te voy a fumar a la droga, ¿no? Y yo recuerdo que yo en ese cuarto me encerraba y o sea, porque cuando uno crea esas adicciones, uno queda muy, o sea, cuando tú te abstienes de eso, quedas con muchas ganas de seguir, mejor dicho, haciendo la locura esa, metiendo, ¿no? Y eso ¿Cómo lo lleva uno a querer volver, a querer estar? Y si uno se dispone, bueno, tenemos toda esa... Y una de las cosas que yo siempre recuerdo de eso era que mi mamá quería a veces entrar al cuarto para ver qué me pasaba, porque yo hablaba, porque gritaba, porque estaba desesperado. Pero eran esos ataques de ansiedad por esa querer recaer nuevamente en esa cosa. Y yo nunca me voy a olvidar de eso, que eso es uno de los apartes más locos. Y yo a veces salía de ese cuarto, salía era para la iglesia, hablaba, a buscar a mi pastor, ya, a buscar a mi pastor en ese tiempo. Muchas veces estaba, muchas veces no estaba. Pero yo siempre me refugié entonces, en ese tiempo, me refugié en la iglesia. Y doy gracias a Dios por los líderes que me tocaron en ese tiempo, porque fueron líderes que me contuvieron. Amén. ¿Y cómo emprendió su ministerio hacia acá, hacia la Argentina, hacia San Juan? Esa es otra historia bastante loca. Ya que entonces, por esto que te estoy diciendo, me comencé a congregar en la iglesia, con los jóvenes, con la Visión Joven Internacional de Colombia, de Cartagena. Comenzamos siempre nosotros a llegar. Y ya pues, yo hoy sé que el diablo me tiró a mí tanto a matar porque él sabía que en mí había un liderazgo terrible. Ya. Y yo cuando me comencé a congregar, que ya iba con los jóvenes, con esto del liderazgo, yo creo que a mí una de las cosas que me ayudó en ese tiempo a mí fueron los líderes que yo tuve. Porque eran pelados que estaban para Dios. Estaban fuertes y firmes en Dios. Y bueno, caminando con ellos entonces comencé a ser líder de la Visión Joven Internacional. Y hay una palabra que dice que por los frutos los conoceremos. Cuando comenzaron estos frutos de esto de la MEC, las escuelas, me ayudaron mucho a crecer en cuanto a lo espiritual, a aprender. Ya, en cuanto a lo espiritual, muchas cosas que yo desconocía, muchas cosas se me iba abriendo más la mente y yo, sí, diablo, por eso era que me querían matar. Entonces, en ese afianzamiento en la MEC comenzamos a liderar nosotros jóvenes en Colombia.
Después se dio la oportunidad de que nosotros abrimos unas casas de oración que terminaron siendo iglesias, ya. Muchos líderes, o sea, con los líderes que nosotros teníamos allá, discípulos, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, están pastoreando. Había muchos, o sea, era una historia. Y ahí comenzó ese ministerio. Cuando comenzamos con esas iglesias allá, yo recuerdo que la primera iglesia que yo estuve pastoreando se llamaba Un Sector. Hoy estuve hablando de ella precisamente con un discípulo. Se llama ese sector La Boquilla, que era a la orilla de la playa, pero por allá. Imagínate, yo me bajaba en el bus, en el colectivo, me bajaba aquí y tenía que caminar como 15 kilómetros para llegar a la iglesia. A la iglesia, ahí estaba pastoreando usted. La primera iglesia. Era una casa de oración y terminó siendo iglesia. Y allá puro negro en esa iglesia. Era un tamborcito así nada más, la caja y con eso alabamos y eso era una locura. Y después el apóstol Johnny una vez me citó, me llamó, me dijo, hijo, tengo que hablar contigo. Él había mandado unos pastores para acá, para Argentina. Estaban trabajando en Ezeiza, Buenos Aires. Y me dijo, hijo, quiero que vayas a Argentina, que vayas a apoyar a la iglesia de él. Así que te voy a enviar para Argentina. Qué momento, ¿no? Qué locura. Uno entonces ve que se cumple la palabra, que dejarás a padre y madre por mi causa. Y que cuando uno tiene un llamado de parte del Señor, yo creo que muchas veces nosotros peleamos contra esos llamados, pero llega un momento en que uno cuando tiene algo de parte de Dios y uno aprende a amar lo que Dios a uno le ha dado, entonces uno siempre va a querer, hoy para que sea contigo, Dios. Un momento que le explotó la cabeza, pastor, Eso primeramente para decirle a sus padres. Yo recuerdo que el apóstol me dijo, llegué yo a mi casa, se lo di a mi mamá más que todo, porque muchas veces nosotros con nuestro papá no teníamos ese fluido en cuanto al habla, sino que siempre el viejo fue una persona muy tosca, una persona muy negro hermoso de aquello, pero como él era policía, una persona muy, ya tú sabes, recta de eso, blanco, negro, imagínate. Y se lo dije a mi mamá. Y mi mamá, me acuerdo que, bueno, hijo, porque ella de todas formas que había creído en Dios, ella sabía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ya su hijo era otro. Ya no era aquel loco, ya no era aquel drogadicto, su hijo era otro. Y ella sí, bueno, ella siempre me apoyó. Me apoyó y yo creo que una de las cosas más fuertes que yo viví fue eso, el dejar a papi y a mami. El hotel 5 estrellas, imagínate. Y venirme por una tierra que yo no conocía. Hoy sé que es bíblico. Dejarás a padre y madre y te llevaré a lugares que tú ni te imaginas. Pero en ese momento le explotó la cabeza. Ese momento, varón, yo no lo podía creer. Y yo no lo podía creer. Y son tantos testimonios en medio de ese proceso de la venida. No, para ir a sacar el libre de causa. Allá se llama el DAS. Yo recuerdo cuando me dijeron, bueno, te vas para Argentina, tienes que sacar tu libre de causa, tu hoja de vida que te la esté limpia. Yo sabía que yo tenía más causa, yo estaba más rayado, pero con todo eso yo me acuerdo que yo fui varón y dije, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, porque si no me acuerdo que aquí no voy a salir más nunca. Estos benditos policías me van a decir, te estamos esperando. Me iban a cantar la alabanza esa de cuánto he esperado este momento. Y eso fue terrible. Y me enviaron para acá, para Ezeiza. Allá en Ezeiza estuvimos un año trabajando también con la iglesia, con los jóvenes, en una iglesia que nosotros teníamos en Ezeiza. Después me enviaron unas campañas acá a San Juan, unas campañas de la iglesia.
conocí a la pastora, la que es mi esposa hoy, gracias a Dios, allá en Buenos Aires. Me vine para acá a ayudar a mi suegro en la obra del Señor, pastor Rolando, ya partió con el Señor. Y bueno, nació. Ahí comencé a echarle los perros, o ella me comenzó a echar los perros. Y entonces ahí pues comenzamos nosotros a hacer radio, después abrimos una casa de oración. Y esa casa de oración, ahí comenzó el ministerio. Aquí en Chimbas, ya, en una radio que nosotros estábamos ahí, una radio que estaba apagada. Mi esposa siempre hizo radio, yo hice radio. Ahí comenzamos nosotros a hacer radio. Y ahí, bueno, a través de eso comenzó mi iglesia. Gracias a Dios tenemos ya, bueno, 17 años, creo que siempre me lo recuerda mi esposa. Y así fue el inicio de la obra acá en Argentina. Acá en Argentina. Si tuviera que escribir un libro, bueno, vemos que tenemos para varios libros, ¿no? O sea, yo te cuento que yo he escrito muchas páginas de libros, ya. Es más, yo creo que, pero yo muchas veces leyendo esos libros, o los escritos que yo muchas veces, muchas cosas locas, porque son parte de mi testimonio, son cosas que Dios a mí me ha dado, son cosas que quizás yo mismo he plasmado, que después yo leo y yo digo, esta vaina no la va a creer nadie. Yo sé que es un error, porque yo sé que son, o sea, que yo sé que ese va a ser el testimonio, por así decirlo. Y yo sé que tengo que hacerlo. Yo sé que tengo que hacerlo. Yo estuve escribiendo un libro que se llamaba Yo casi mato a mi mamá. Y hubo un libro muy loco, que yo terminé rompiendo, porque eran muchas cosas del testimonio. claro, de lo que usted ha vivido. Sé que tengo ese compromiso, por así decirlo. Sé que tengo que hacerlo, tengo que dejarlo. Y no uno, yo iba a escribir un libro de proverbios. Hoy sé que son proverbios, ya. Porque yo sé que son cosas que a mí me gusta mucho la escritura y la poesía, ya. Y yo sé que eso es una deuda pendiente que yo tengo. Y que prontamente ese libro va a salir a luz en el nombre de Jesús. Amén, lo creemos. Bueno, le iba a preguntar sobre qué lo escribía, pero bueno, ya sabemos que es sobre lo que sea Testimonios, testimonio, ¿no? vivencias. ¿Algún pensamiento o reflexión que pueda dejar sobre su trayectoria en los caminos del Señor para que nosotros cada vez no nos enfriemos y sigamos? Porque bueno, tanto tiempo que usted está acá, fue lejos de su familia, ¿no? De Colombia. Para que nosotros sigamos ahí, un consejo, ¿no? Alguna reflexión, algún pensamiento que nos pueda decir. Un pensamiento es que yo siempre tengo presente algo. Yo alguna vez escuché a una persona, ya, en una conferencia que nosotros tuvimos. Yo alguna vez escuché la famosa moraleja del colibrí, la cual él decía una cosa. Y él decía que en medio de alguna vez en la selva, se hizo un gran incendio, se provocó un gran incendio. Y todos los animales salían corriendo. Todos los animales salían corriendo, imagínate, Claro. un incendio, todo el mundo salía a correr. Pero había uno que no, y era el colibrí, ¿ya? El chupaflor, le decimos nosotros allá, Claro. los colibríes, los animalitos Sí, chiquiticos. Sí. Y este narrador decía que cómo es, que el colibrí en medio de la locura de ver a los animales corriendo, ¿sí me entiendes? El colibrí, él salía del incendio, buscaba agua, tomaba agua en el pico y salía otra vez para el incendio y le echaba el agua.
y otra vez venía y otra vez se devolvía. Y yo decía, y él narraba que en medio de ese ir y venir, ya se le acerca uno de los animales, se le acerca el tigre. Y le dije, hey, colibrí, ¿tú qué estás loco? ¿Tú crees que tú vas a apagar ese incendio? ¿Tú crees que tú vas a apagar ese incendio? Y el colibrí le dijo, quizás yo no lo apague, pero yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Entonces yo creo que nosotros hoy debemos de saber una cosa. La Biblia dice que todo lo bueno que nosotros podamos hacer, hagámoslo según nuestra fuerza. Y yo creo que si nosotros somos parte de una generación que hemos sido escogidos por Dios, que hemos aceptado el reto de parte de Dios, yo creo que somos los hombres y mujeres de este tiempo que estamos llamados de parte del Señor para apagar incendios. Amén. Amén. Que tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Que lo entiendan o no lo entiendan. Muchos. Que muchos corren, muchos huyan en medio de tantos incendios que la sociedad hoy en día nosotros podemos ver que se levantan. Problemas, cosas, que lo que hacen es destruir. Yo creo que nosotros entonces debemos de ser esos colibríes que aportamos esa gota de fe e intentamos cumplir con lo que Dios nos ha dado para nosotros seguir apagando esos incendios. Yo creo que, bueno, nosotros, tanto que lo escuchamos, las prédicas suyas, sabemos lo que es usted, ¿no? Creo que somos conscientes de eso, ¿no? Pero siempre nos hacemos preguntas, ¿no? Muchas cosas, qué pasó el pastor con su vida, qué momentos ha vivido, porque bueno, ser pastor no es nomás decir, hay que estar, ¿no? Como dicen muchos, hay que estar en los zapatos. La Biblia dice que el que obispado quiere, buena obra desea. O sea, cuando tú quieres ser, cuando te habla del obispado, habla de liderazgo, del pastorado. Te dice el que obispado quiere, buena obra desea. Pero cuando nosotros, hay muchos que dicen, yo quiero ser pastor, Si yo a mí, sinceramente, si a mí, o sea, me dieran otra vez para elegir, ¿me entiendes? ¿Tú quieres eso? Yo fácilmente diría que no. Por tantas cosas que nosotros vivimos. Pero cuando uno sabe que es de parte de Dios, que lo que Dios está dando, entonces yo a Dios nunca le voy a decir que no. Amén. Porque yo sé que yo conozco un Dios, un Dios que me sanó, que me restauró, un Dios que me empoderó, un Dios que me hizo un llamado, un Dios que me ha respaldado hasta hoy, un Dios que yo he visto la palabra que se cumple, que no habrá justo desamparado. Yo no te voy a decir que ha sido fácil, porque te miento. Demasiado duro, me han tirado duro y a matar. Muchos resbalones, quizás caídas. Pero yo creo que cuando uno sabe que hay un llamado de parte de Dios, yo creo que cuando uno conoce de ese Dios, uno no puede mirar para atrás. Porque yo sé que Dios ha sido bueno conmigo. Y todo el camino que has recorrido durante estos años para llegar, bueno, no, con todas las luchas y todo lo que tiene, ¿no? Entonces uno sabe que no puede mirar para atrás. Porque Dios sigue siendo fiel. Cuesta, como dice usted, cuesta horrores, ¿no? Es más, yo creo que nosotros, seres humanos, nos acostumbramos a algo. Cuando nosotros nos dan las cosas fáciles, muchas veces no las valoramos. Cuando nosotros pagamos precio por algo, es cuando más se valora. Yo creo que no, o sea, yo sé que si yo no estuviera en esto, quizás yo estuviera muerto. Literalmente. Y sí, bueno, contamos de los 8 años para adelante, o sea... No, o sea,
estuviera muerto, yo no estuviera en él. ¿Cómo no agradecer al Señor? Entonces yo sé que uno está vivo gracias a Dios, que Dios le ha dado una familia hermosísima. Dios le ha dado... Entonces uno Por ahí nos desesperamos con las luchas, ¿no? pasa, pero yo sé que Dios va a estar con nosotros. Amén. Yo siempre lo he dicho yo siempre he dicho una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces yo hoy te puedo decir de todo corazón y decirles a todos aquellos que están ahí, que están viendo, créanle a Dios. Y yo sé que ese Dios que nos ha llamado a nosotros nunca nos va a dejar parar. Amén. Y hoy, quizás yo no estoy en mi tierra, pero Dios me ha entregado a otra tierra. Me ha entregado familia, me ha entregado gente. Uno ve que la palabra se cumple. Hoy yo sé que tengo hijos espirituales, físicos, pero tengo una familia de la fe. Amén. Y yo creo que eso nunca antes lo iba a tener. Si no hubiera conocido a Dios, muchos que dijeron ser no eran, nunca fueron. Mire lo que es la cosa, ¿no? Una conversación en un grupo de gente donde en un momento una persona le puso el granito ahí, la duda capaz. Entonces usted llegó ahí, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo siempre reconozco es que el ser humano, por mucho que quiera inventarse, hacer lo que tú quieras, el ser humano siempre va a tener la necesidad de Dios. Puede tirársela de más ateo, de los más pecho peludo, como yo siempre digo, pero siempre va a tener la necesidad de ese ser superior que sabemos que ahí arriba está. Entonces uno cuando le pasan estas cosas, hoy que lo conocemos, yo quiero seguirte conociendo. Siempre vamos a estar a los pies de él, siempre. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que darle las gracias a Dios, que Dios se haya metido en nuestro camino. Pastor, y otra pregunta ahí sobre el ministerio. ¿Cuáles son los ministerios que tiene? ¿Cuántas casas de fe? Nosotros ahora mismo, nosotros pertenecemos al Ministerio Internacional Apostólico por la Fe. Nosotros sabemos que la sede principal es Cartagena de India. Nosotros sabemos que nuestro Padre y Apóstol, nuestro Padre espiritual y Apóstol, cuando nosotros hablamos de lo profético, de lo apostólico, cuando nosotros hablamos de lo apostólico y lo profético, nosotros sabemos entonces que eso comprende los 5 ministerios, están implícitos dentro de lo que es un ministerio apostólico. ¿Ya? Están implícitos los 5 ministerios: pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. ¿Ya? Entonces, yo sé que uno tiene ese ADN. Yo creo que uno tiene que desarrollarlo. Que estamos llamados a eso. A ir y predicar del Evangelio. Y que dé mucho fruto. Entonces nosotros nos movemos dentro de lo apostólico, sabiendo que los 5 ministerios nosotros los tenemos y yo los veo desarrollados en muchos de los hijos que Dios nos ha dado. Yo sé, o sea, uno sabe por ahí uno dice el famoso dicho ese de que uno conoce con los bueyes que trilla. Entonces yo sé que hay maestros, hay profetas, hay evangelistas, hay apóstoles, ya. Los hay, están los 5 ministerios. Entonces, ahora mismo yo sé que también es un reto esto de lo que nosotros algún día hicimos y nosotros sabemos que funciona, de lo que es establecer iglesias. Es un reto, pero yo creo que ahí está la gente, que tiene que venir ese despertar para que nosotros podamos comenzar con esas casas de fe. Abrir un abanico más amplio. Y así que se abra ese abanico. Porque sé que el llamado está. Nosotros ahora mismo tenemos ahora actualmente, solamente tenemos 2 casas de fe, creo que las tenemos activadas. Pero hay un liderazgo que son casi en esto de la MEC, que ya están para
abrir sus casas de fe, estamos hablando de casi 25 personas. Amén. O sea que por cada persona, si nosotros hablamos que debieran de tener su casa de fe, que es un reto personal que yo sé que ya es el tiempo, y ustedes que se están preparando para eso, también tienen que hacerlo. Imagínate, nosotros estamos hablando de 25 personas que ya están aptas para abrir su casa de fe. O sea que son 25 casas de fe. 25. ¿Me entiendes? Que están proyectadas. Que es un reto que tenemos que asumir. Sí tenemos que asumir. Pero actualmente nosotros, yo y la pastora, mi esposa, tenemos una ya por esto de que la iglesia, de que esto, porque y esto yo creo que les corresponde más a los discípulos. ¿Me entiendes? Y hay otra hija también que está avanzando, gracias a Dios, que está establecida, está firme. Son muchos los testimonios. Y ahora sí que ella, gracias a Dios, ya lo entendió. Y pastor, verdaderamente que sí, es hermosísimo, es una obra de parte del Señor. Y bueno, gracias a Dios, y yo espero y declaro que prontamente toda la iglesia, todo el liderazgo, todo el MEC tiene que entender lo que estamos llamados es por eso y para eso, para dar mucho fruto. Amén. Bueno, pastor, yo creo que esto es para saber de todo lo que usted ha vivido, ¿no? Amén. Y bueno, y para aprender uno de las luchas, porque uno está empezando en esto, ¿no? Pero vale la pena. Creyéndole al Señor, bueno, metiéndolos cada día más y bueno, escuchándolo a usted, de las luchas que usted ha tenido y todo eso, ¿no? ¿Y cuál es el propósito ahora del ministerio de nosotros? Es tener nuestra propia... Sus casas de fe, sus casas de oración. Amén. Y yo sé que en muchos de ustedes hay mucho llamado de parte del Señor y cumplir con lo que Dios les ha dicho. No solamente en lo ministerial, sino en muchas facetas como hijos de Dios. Muchas facetas en lo empresarial, en lo de crecer como seres humanos, de crecer ministerialmente. O sea, hay muchas facetas que yo creo que el Padre nos llama a nosotros a eso, a esto. O sea, nos llama a esto para eso, para que crezcamos humanamente hablando, mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, mejores personas, ¿me entiendes? Pero también gente que dé fruto, que logremos nosotros sembrar esa semillita, sabiendo que algún día esa semilla crecerá y dará fruto. Hoy el testimonio está vivo. Amén. Bueno, pastor, le agradecemos y bueno, espero tener otra charla. Yo creo que vamos a hacer para que venga el libro. Amén. Otra entrevista para nuestro futuro canal de televisión y también nuestra emisora. Amén. Así que bueno, hijo mío. Bueno, pastor, muchísimas gracias y sigamos. Amén. Y vamos para el Señor.